En medio de las noticias sobre los nuevos aranceles impuestos a México, con el objetivo de frenar las actividades de los cárteles, el gobierno mexicano ha actuado con rapidez, implementando un conjunto renovado de medidas fronterizas. Con una mayor presencia militar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y las amenazas fiscales de Trump que se ciernen sobre ellos, las operaciones de los cárteles, que antes eran fluidas, se han sumido en el caos, lo que ha obligado a las redes criminales a buscar nuevas estrategias. México reacciona a la amenaza de Trump. La frontera norte de México está repleta de una presencia militar sin precedentes, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum actúa con rapidez tras las tensas conversaciones con el presidente de EU, Donald Trump. Con 10.000 oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército desplegados, esto no es solo una demostración de fuerza, sino una respuesta directa a la amenaza de Trump de imponer aranceles aplastantes a las exportaciones mexicanas. Señor presidente, ¿hay algo que China, Canadá y México puedan hacer esta noche para evitar que mañana aplique los aranceles? No, no es el momento. Si esos aranceles se hubieran aplicado como Trump planeaba, la economía de México podría haber sufrido un duro golpe. Pero más allá del comercio, esta medida también se dirige al contrabando desenfrenado de fentanilo y a la violencia de los cárteles que han asolado la región durante años. En el centro de esta operación se encuentran Ciudad Juárez y Tijuana, dos ciudades tristemente célebres por sus profundos vínculos con el narcotráfico. Ahora están plagadas de tropas de la Guardia Nacional, fuertemente armadas y enmascaradas, que patrullan cada rincón. Es una visión discordante con los oficiales, peinando la maleza cerca del muro fronterizo, descubriendo escaleras y cuerdas ocultas que dejaron los contrabandistas con la esperanza de colarse en Estados Unidos sin ser detectados. La primera oleada de tropas aterrizó el martes, bajando de los aviones del gobierno con un aire de urgencia. Ciudad Juárez está preparada para recibir 1.650 agentes, solo superada por Tijuana, que recibirá refuerzos con 1.949 efectivos. Estas cifras por sí solas envían un mensaje claro. México no está jugando. Este despliegue se produce después de una semana de alto riesgo, en la que Trump acordó retrasar los aranceles durante un mes con una condición. México tenía que reforzar la seguridad de su frontera. A cambio, Estados Unidos ha prometido tomar medidas enérgicas contra el tráfico de armas de fuego estadounidenses a México. Armas que alimentan las mortíferas guerras de los cárteles. Es un baile delicado entre dos naciones, ambas tratando de controlar una crisis que está profundamente entrelazada a ambos lados de la frontera. La Casa Blanca ha lanzado una acusación explosiva contra el gobierno mexicano, alegando que tiene vínculos con los cárteles de la droga. Naturalmente, esto desató una tormenta, con la presidenta Claudia Sheinbaum en el centro. Ella no se limitó a ignorarlo, sino que fue con todo, calificando las acusaciones de pura calumnia y un ataque desesperado y sin fundamento contra su administración. La respuesta de Sheinbaum a las afirmaciones de Estados Unidos ha sido nada menos que desafiante. En las redes sociales respondió rechazando de plano las acusaciones. Rechazamos categóricamente la calumnia de la Casa Blanca contra el gobierno mexicano sobre alianzas con organizaciones criminales. Luego señaló a la industria armamentística estadounidense, diciendo que si existe alguna alianza real con los cárteles, está ocurriendo en las armerías estadounidenses que venden armas de gran potencia a los delincuentes. Al mismo tiempo, expliqué la gravedad de las armas de fuego de gran potencia que entran ilegalmente en México desde Estados Unidos. Estas armas de gran potencia fortalecen a los grupos criminales y les dan poder de fuego. También pedimos a Estados Unidos que ayude a prevenir el tráfico de armas de su país al nuestro. Su aguda réplica no hace sino subrayar las tensiones profundamente arraigadas entre las dos naciones, especialmente en lo que respecta al tráfico de armas y drogas. Para contrarrestar las amenazas económicas, Sheinbaum dio instrucciones al ministro de Economía, Marcelo Ebrard, para que pusiera en marcha el Plan B, que es una mezcla de restricciones comerciales y desafíos legales para defender los intereses de México. Ebrard tampoco se contuvo, calificando los aranceles de Trump de violación flagrante del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, un acuerdo comercial que ha dado forma a las relaciones económicas de América del Norte durante años. Los intereses económicos son enormes. Los expertos advierten de que si los aranceles de Trump se aplican realmente, la economía de México podría sufrir un duro golpe. Estados Unidos es, con diferencia, el mayor socio comercial de México, absorbiendo más del 80% de sus exportaciones el año pasado. Una guerra arancelaria prolongada podría reducir las exportaciones mexicanas en un 12% y hacer caer un 4% el PIB del país en 2025, lo que supondría un duro golpe económico que podría llevar a México a una recesión,
especialmente con la economía ya en desaceleración a finales de 2024. Pero no solo México sufriría las consecuencias. Los consumidores estadounidenses también se verían afectados por el aumento de los precios de las importaciones mexicanas. Imagínese cómo se dispararían de la noche a la mañana los precios de los aguacates, los tomates y el tequila. Solo en 2023, Estados Unidos importó de México productos agrícolas por valor de más de $45,000 millones, lo que demuestra lo estrechamente entrelazadas que están estas dos economías. Para la presidenta Sheinbaum, no se trata solo de seguridad fronteriza, sino de un momento político importante. Muchos se preguntaban si tenía las habilidades estratégicas para manejar a Trump, especialmente después de suceder al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero con esta medida, está demostrando que puede defenderse en el escenario global. Su capacidad para negociar y actuar con rapidez le ha valido el reconocimiento de los analistas políticos, que ven esto como una jugada calculada e inteligente. Sin embargo, incluso con su demostración de poder, los cárteles no se han tomado a la ligera la amenaza inminente de EU y la posibilidad de una medida de seguridad fronteriza más estricta. Reacción del cártel mexicano a la amenaza de Trump. El campo de batalla en la frontera entre Estados Unidos y México ha entrado en una nueva y peligrosa fase con los cárteles de la droga planeando atacar a las patrullas fronterizas. La introducción de drones kamikaze marca una escalada escalofriante, lo que indica que los cárteles de la droga mexicanos ya no se limitan a traficar con narcóticos y migrantes, sino que están librando activamente una guerra tecnológica contra las fuerzas del orden estadounidenses. Los funcionarios de inteligencia advierten que estos drones no son solo armas rudimentarias y improvisadas, sino que son explosivos sofisticados y controlados a distancia, diseñados para ataques de precisión. Algunos informes sugieren que los cárteles incluso han modificado drones comerciales estándar con sistemas de navegación avanzados, lo que les permite eludir las contramedidas tradicionales. Según los informes, los drones se lanzan desde los bastiones de los cárteles al otro lado de la frontera, guiados por operativos que utilizan redes de comunicación encriptadas para atacar a agentes desprevenidos de la patrulla fronteriza. Esta nueva y descarada estrategia es una respuesta directa a la intensificación de la represión por parte de las autoridades estadounidenses. Las políticas fronterizas del presidente Trump, que incluyen deportaciones masivas y operaciones de estilo militar contra las líneas de suministro de los cárteles, han ejercido una presión sin precedentes sobre estas organizaciones criminales. Con miles de millones de dólares en juego, los cárteles se están adaptando, recurriendo a tácticas de guerra asimétrica que imitan las utilizadas por los grupos terroristas en zonas de conflicto. Así que, con México es lo mismo. Tenemos un déficit de $250,000 millones y mucha gente que cruza la frontera. Y ahora lo hemos detenido en gran medida, pero lo hemos detenido nosotros mismos. Y creo que han hecho un trabajo fantástico. Ya has visto las cifras. Han caído casi a cero. La medida arancelaria de Trump va más allá del comercio. Es una apuesta de alto riesgo para asegurar las fronteras de Estados Unidos y luchar contra la epidemia de fentanilo. Es pura economía. Tenemos grandes déficits, como saben, los tres. Y en un caso, están enviando cantidades masivas de fentanilo, matando a cientos de miles de personas al año con el fentanilo, y en los otros dos casos, están haciendo posible que este veneno entre. Estados Unidos tiene una de las economías más abiertas del mundo, pero las administraciones anteriores han sido criticadas por no utilizar esta ventaja económica para hacer frente a las amenazas urgentes a la seguridad. Trump, por otro lado, va a por todas. En 2023, Estados Unidos registró el mayor déficit comercial del mundo, superando el $1 billón. Mientras tanto, la afluencia de inmigrantes ilegales y narcóticos está llevando al límite los recursos de Estados Unidos. Las escuelas están abarrotadas, los salarios están bajando, la escasez de viviendas está empeorando, los hospitales están sobrecargados y las tasas de criminalidad están aumentando. La presión sobre los servicios sociales es enorme. Solo el año pasado, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras incautó más de 21,000 libras de fentanilo, suficiente para matar a más de 4,000 millones de personas. Las agencias federales están luchando para contrarrestar esta nueva amenaza. El Departamento de Seguridad Nacional ya ha comenzado a desplegar tecnología antidrones, incluyendo dispositivos de interferencia electrónica y sistemas de defensa contra vehículos aéreos no tripulados, UAV. Pero a medida que los cárteles evolucionan, también debe hacerlo la estrategia de EU. Ahora hay una creciente presión para ampliar la vigilancia aérea, el uso de la detección de amenazas impulsada por la inteligencia artificial e incluso ataques preventivos con drones contra las operaciones de los cárteles en el interior de México.
Las autoridades mexicanas también han advertido a sus ciudadanos sobre la presencia de explosivos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, supuestamente colocados por los cárteles en la región de Tamaulipas. El descubrimiento de explosivos a lo largo de rutas comerciales clave es más que una escalada. Es una clara señal de que los cárteles están dispuestos a utilizar la guerra de estilo militar para defender sus operaciones. Nuevos informes de inteligencia sugieren que estos explosivos, algunos de los cuales se asemejan a los artefactos explosivos improvisados, IED, utilizados en zonas de conflicto, se colocan estratégicamente para atacar a los cárteles rivales, a las fuerzas del orden mexicanas y, potencialmente, para perturbar los esfuerzos de seguridad fronteriza de Estados Unidos. Las fuerzas del orden han descubierto pruebas de que los cárteles están aprovechando a grupos de mercenarios con entrenamiento militar para colocar y detonar estos artefactos, lo que aumenta el temor de que las fuerzas de seguridad fronterizas puedan enfrentarse pronto al tipo de guerra urbana que se observa en Oriente Medio. La creciente inestabilidad ya ha comenzado a afectar a las comunidades fronterizas. Los residentes de ambos lados de la frontera viven con miedo y adaptan sus rutinas diarias para evitar las zonas de alto riesgo. Los negocios locales, que dependen del tráfico transfronterizo, han informado de una fuerte disminución de visitantes, y muchos ciudadanos mexicanos evitan viajar a Estados Unidos por temor a un mayor escrutinio y a posibles represalias por parte de los operativos de los cárteles. Los legisladores estadounidenses se han dado cuenta. Un grupo bipartidista en el Congreso está presionando para que se aumenten los fondos federales para desplegar recursos más avanzados de vigilancia y antiterrorismo en la frontera. Las propuestas incluyen ampliar el reconocimiento con drones, mejorar las operaciones de ciberinteligencia contra las redes de los cárteles e incluso lanzar ataques selectivos contra los baluartes conocidos de los cárteles, una medida que representaría un cambio sin precedentes en la política de Estados Unidos hacia México. Mientras tanto, la propaganda de los cárteles sigue inundando las redes sociales, alimentando una situación ya de por sí volátil. Grupos de chat encriptados y redes clandestinas están difundiendo imágenes de estos ataques con drones, utilizándolos como herramientas de reclutamiento para atraer a nuevos soldados de a pie. Los cárteles también están redoblando la guerra psicológica, difundiendo mensajes que animan a los migrantes a perturbar los esfuerzos de las autoridades de inmigración estadounidenses. Los expertos advierten que este nivel de coordinación y adaptación tecnológica representa un desafío sin precedentes para las autoridades estadounidenses. El presidente Donald Trump ha redoblado su postura de mano dura contra los cárteles, pidiendo una intervención militar directa si es necesario. También firmó una nueva orden ejecutiva que designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no perdió tiempo en condenar la medida, calificándola de acto de agresión política que socavaba la soberanía de México. Estados Unidos no puede decidir unilateralmente cómo clasificamos a las organizaciones dentro de nuestras fronteras, declaró en una acalorada conferencia de prensa, advirtiendo que la designación podría sentar un precedente peligroso para las relaciones internacionales. Las autoridades mexicanas temían que la clasificación proporcionara una justificación legal para la acción militar estadounidense contra objetivos de los cárteles en suelo mexicano. Ahora, esto explica por qué Sheinbaum ordenó un fuerte aumento de los despliegues de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera y dentro de los bastiones de los cárteles, intentando demostrar que México era capaz de manejar sus propios problemas de seguridad sin intervención extranjera. Sin embargo, muchos en México se mantuvieron escépticos, señalando que las medidas represivas del gobierno en el pasado no habían tenido un impacto duradero debido a la infiltración de los cárteles en las fuerzas del orden y la política. Sheinbaum también ha emitido una advertencia directa a los fabricantes de armas estadounidenses, amenazando con ampliar las acciones legales si Estados Unidos designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta posible medida de Estados Unidos podría tener importantes ramificaciones, tanto para las relaciones internacionales como para la industria de las armas de fuego, lo que añadiría más leña al fuego que ha estado ardiendo durante mucho tiempo entre las dos naciones. CEE-UU etiqueta a estos cárteles como grupos terroristas. México planea emprender nuevas acciones legales contra los fabricantes de armas estadounidenses, posiblemente haciéndolos responsables como cómplices del terrorismo. La magnitud del problema es asombrosa. El 74% de las armas utilizadas por los grupos criminales en México proceden de Estados Unidos. Una estadística que subraya el papel mortal que desempeña el tráfico de armas de fuego en la violencia que azota al país. El Departamento de Estado de EEUU
ha estado considerando una designación más amplia que incluya a grupos criminales de México, Colombia, El Salvador y Venezuela como organizaciones terroristas. Entre ellos, los notorios cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa han dominado los titulares durante mucho tiempo con sus violentas operaciones y extensas redes de drogas. La posible designación ha aumentado significativamente las apuestas, ya que podría provocar un mayor escrutinio de los fabricantes de armas estadounidenses y desencadenar un enfrentamiento legal entre los dos países. La magnitud del contrabando de armas de fuego es alarmante. Se calcula que entre 200.000 y 750.000 armas fabricadas por armeros estadounidenses cruzan la frontera con México cada año. Estas armas suelen estar relacionadas con escenas de crímenes violentos, lo que alimenta la epidemia de violencia relacionada con las drogas que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en México. A pesar de las estrictas regulaciones de armas de fuego de México, que hacen que la posesión legal de armas sea casi imposible, la violencia de los cárteles de la droga sigue siendo una amenaza constante. Desde 2006, cuando el gobierno mexicano desplegó el ejército para combatir el tráfico, casi 480.000 vidas se han perdido a causa de esta violencia. En un enfrentamiento legal anterior, un juez estadounidense desestimó una demanda de $10.000 millones presentada por el gobierno mexicano contra 6 fabricantes de armas estadounidenses, que pretendían responsabilizarlos de las muertes causadas por las armas de fuego traficadas en México. Aunque la demanda fue desestimada por cuestiones jurisdiccionales, México no se echa atrás. El gobierno continúa sus esfuerzos legales contra fabricantes de armas como Smith y Wesson e Interstate Arms, al tiempo que también se dirige a los traficantes de armas con sede en Arizona por su papel en el armamento de organizaciones criminales. El rechazo de la presidenta Sheinbaum a las acusaciones de Estados Unidos de que su gobierno tiene alianzas con cárteles de la droga aumentó aún más las tensiones a principios de este mes. Ella recurrió a las redes sociales para volver a centrar la atención en Estados Unidos, alegando que cualquier alianza no era con los cárteles, sino con las armerías de Estados Unidos que venden armas de gran potencia a estos grupos criminales. A nivel nacional, la medida desató una feroz batalla legal. Las organizaciones de libertades civiles advirtieron que ampliar las leyes antiterroristas para incluir a los cárteles podría conducir a abusos, incluidas tácticas agresivas de aplicación de la ley que podrían violar los derechos constitucionales. Los defensores de la inmigración también expresaron su preocupación de que la designación pudiera utilizarse para justificar políticas de inmigración más duras, con solicitantes de asilo de regiones dominadas por cárteles que podrían enfrentarse a un escrutinio más estricto o a denegaciones directas. Por otro lado, los partidarios de la decisión la aclamaron como un paso largamente esperado para tratar la violencia de los cárteles con la gravedad que se merecía. El senador Tom Cotton, un firme defensor de la acción militar contra los cárteles, pidió ataques con drones y operaciones de las fuerzas especiales para neutralizar a los principales líderes de los cárteles, argumentando que estos grupos ya habían cruzado el umbral del crimen organizado hacia el terrorismo. Los propios cárteles han respondido con una eficacia rápida y brutal. A los pocos días de la designación, las facciones de los cárteles comenzaron a intensificar sus ataques contra las fuerzas del orden, tanto mexicanas como estadounidenses. Aumentaron las emboscadas a los agentes de la patrulla fronteriza y surgieron informes de cárteles que ofrecían recompensas a los funcionarios estadounidenses involucrados en los esfuerzos de interdicción de drogas. Lo más alarmante es que fuentes de inteligencia informaron que los cárteles buscaban activamente alianzas con otras redes criminales internacionales, incluidas las vinculadas a Hezbollah y a las organizaciones delictivas rusas. Con sus operaciones financieras bajo mayor escrutinio, los cárteles recurrieron a fuentes de ingresos alternativas, como el ciberdelito, el blanqueo de criptomonedas y la expansión de su presencia en la trata de personas. La designación también tuvo consecuencias no deseadas para el comercio. El aumento de la presencia militar a lo largo de la frontera y los controles más estrictos sobre las transacciones financieras provocaron retrasos en las cadenas de suministro, afectando a todo, desde las exportaciones agrícolas hasta la fabricación de automóviles. Los líderes empresariales de ambos lados de la frontera advirtieron que, si bien Estados Unidos tenía derecho a proteger su seguridad nacional, los efectos económicos en cadena podrían ser devastadores si la situación se salía aún más de control. Con las tensiones en su punto más alto, la pregunta ahora es si EU intensificará sus medidas de aplicación más allá de las sanciones financieras y la congelación de activos. Ya corren rumores en Washington sobre operaciones encubiertas que se están considerando para desmantelar las estructuras de liderazgo de los cárteles, aunque cualquier intervención militar directa de EU
dentro de México provocaría casi con toda seguridad una grave crisis diplomática. No es de extrañar que EU esté trabajando duro para aplicar estas políticas que Trump había prometido poner en marcha para cuando volviera al poder, y estas políticas han tenido un efecto significativo en la situación fronteriza. Consecuencias de las políticas de Trump. Pero hemos sufrido bajo la administración anterior durante años y años. Hemos sufrido con millones de delincuentes que entran en nuestro país. Delincuentes, personas de cárceles de todo el mundo. Vienen a través de México y también a través de Canadá. Muchos de ellos vienen a través de Canadá, y mucho fentanilo viene a través de Canadá, y China fabrica el fentanilo. Ya sabes que China fabrica el fentanilo y se lo da a México. La escena en la frontera entre Estados Unidos y México ha experimentado una transformación notable. Lo que antes era un paso caótico y bullicioso, ahora contrasta con una tranquilidad inquietante y una actividad muy reducida. Las cifras dicen mucho sobre el impacto de la dura postura de la administración Trump sobre la inmigración. Los cruces fronterizos se han desplomado en más de un 90% en comparación con febrero de 2024, lo que indica el éxito del enfoque de línea dura de la administración hacia la inmigración ilegal. Solo en febrero se detuvo a una media de 359 inmigrantes ilegales al día en la frontera sur. Esta cifra representa una caída masiva con respecto a las 4.850 detenciones diarias de hace solo un año. Estados Unidos va camino de registrar el menor número de cruces fronterizos en al menos 25 años. Si estas tendencias continúan, el número de inmigrantes ilegales que entran en Estados Unidos podría caer a niveles no vistos desde 1968, hace casi 6 décadas. Este cambio drástico es el resultado directo de las medidas agresivas de la administración Trump. Una de las primeras medidas fue el desmantelamiento de la política de captura y liberación, que permitía a los migrantes permanecer en Estados Unidos mientras esperaban las audiencias judiciales. En su lugar, se ha promulgado un enfoque más estricto, centrado en la seguridad nacional y en la aplicación estricta de las leyes de inmigración. Se han desplegado miles de tropas adicionales en la frontera, lo que supone un poderoso elemento disuasorio para los cruces ilegales. También se ha puesto en marcha una campaña de deportación masiva, que ha dado lugar a la detención de 11.000 inmigrantes ilegales solo en los primeros 18 días del mandato de Trump. La frontera se ha convertido en una fortaleza de seguridad nacional, con un mensaje claro: no se tolerarán los cruces ilegales. El jefe de la patrulla fronteriza, Mike Banks, enfatizó este sentimiento durante una reciente aparición en Fox and Friends, donde elogió el liderazgo de Trump y el empoderamiento que dio a los agentes de la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza de EU sabe cómo hacer el trabajo. Sabemos cómo asegurar la frontera, dijo Banks. Todo lo que necesitábamos era un presidente que nos empoderara, un líder fuerte como el presidente Trump. Los efectos de esta ofensiva son evidentes a lo largo de la frontera sur. En el condado de Terrell, Texas, el sheriff Thaddeus Cleveland observó una sorprendente disminución de los cruces ilegales de inmigrantes, describiéndola como un alivio. Cleveland comentó el dramático cambio de máximos históricos a mínimos, diciendo: hemos pasado de un extremo al otro, niveles históricos de cruces de personas, niveles históricos de bajas detenciones. Es muy sorprendente. San Diego, California, que tradicionalmente ha sido el punto focal de los cruces ilegales de fronteras, ha experimentado una caída similar. Aunque sigue siendo la región con más cruces ilegales, con 934 detenciones en lo que va de mes, incluso esta cifra supone una fuerte disminución con respecto a años anteriores. La relativa tranquilidad a lo largo de la frontera es una prueba de la eficacia de la ofensiva de Trump. Además del aumento de la presencia militar, se han intensificado las redadas del ICE en todo el país, lo que ha dado lugar a miles de detenciones. Trump también ha dado el controvertido paso de enviar a inmigrantes ilegales delincuentes a Guantánamo, endureciendo aún más el control sobre quienes entran ilegalmente en Estados Unidos. También se han reanudado los vuelos de deportación a Venezuela, tras una pausa causada por la anterior reticencia del régimen de Maduro. Sin embargo, incluso con la intensa represión del cruce de fronteras, la violencia fronteriza se ha disparado. En Texas, los agentes de la patrulla fronteriza han sido blanco de presuntos miembros de cárteles al otro lado de la frontera, lo que pone de manifiesto la naturaleza volátil de la situación. La decisión del presidente Trump de desplegar aviones de vigilancia avanzados para controlar las actividades de los cárteles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México marca una importante escalada en la lucha en curso contra estas despiadadas organizaciones criminales. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia
para desmantelar los cárteles y asegurar la frontera utilizando algunas de las tecnologías de vigilancia más sofisticadas de que disponen los Estados Unidos. Las aeronaves desplegadas en esta operación incluyen los P-8 de la Armada, equipados con sistemas de radar de vanguardia, y el icónico avión espía U-2. Diseñado originalmente durante la Guerra Fría para la vigilancia a gran altitud, el U-2 se está reutilizando por primera vez para atacar a los cárteles de la droga. Este cambio representa una desviación del uso anterior de la aeronave en la vigilancia de las actividades militares rusas y chinas. En las últimas semanas, estos aviones avanzados han llevado a cabo al menos 18 misiones sobre el suroeste de Estados Unidos y el espacio aéreo internacional cerca de la península de Baja California. Estas misiones, que tuvieron lugar entre finales de enero y principios de febrero, marcan un aumento significativo en la frecuencia de los esfuerzos de vigilancia. Anteriormente, este tipo de misiones se llevaban a cabo solo una vez al mes. De las misiones, los P-8 de la Marina participaron en 11, y el U-2 realizó al menos un vuelo el 3 de febrero. Las capacidades de estos aviones les permiten recopilar información de inteligencia muy lejos de México, mientras vuelan a lo largo de la frontera, proporcionando información crítica sobre los movimientos y actividades de los cárteles. Tom Homan, el zar de la frontera, expresó su preocupación por la creciente violencia. Creo que los cárteles serían tontos si se enfrentaran al ejército, pero sabemos que ya lo han hecho antes. Pero ahora contamos con el ejército de Estados Unidos, dijo Homan durante una entrevista con ABC News. ¿Espero que la violencia aumente? Por supuesto, porque los cárteles están ganando cantidades récord de dinero. El despliegue de estos aviones de vigilancia avanzados señala un cambio en el enfoque de Estados Unidos para hacer frente a los cárteles de la droga. Con el aumento de la presencia militar y el uso de tecnología de vanguardia, la administración Trump está enviando un mensaje claro. Está decidida a desmantelar estas organizaciones criminales y asegurar la frontera. Ahora que Trump ha acordado detener los aranceles a Canadá y México, la amenaza de los aranceles sigue siendo grande. Trump ha advertido que si las negociaciones fracasan, los aranceles podrían restablecerse, y su atención ya se está desplazando hacia la Unión Europea. La economía mundial sigue al límite, sin saber si la crisis se ha evitado o simplemente se ha retrasado. El impacto potencial de estos aranceles va mucho más allá de las cifras comerciales. Stu Leonard Jr., director ejecutivo de una cadena de supermercados que opera en el noreste de EEUU, reveló que sus compradores ya estaban haciendo planes de contingencia, como acumular existencias de tequila Casamigos de México y cambiar el salmón canadiense por salmón noruego, para evitar subidas de precios relacionadas con los aranceles. Es probable que estos cambios en las cadenas de suministro tengan un efecto dominó en toda la economía, creando trastornos tanto para las empresas como para los consumidores. Los mercados financieros respondieron con cautela al anuncio. Aunque los mercados bursátiles experimentaron ligeras ventas masivas, existe un optimismo cauteloso de que los impuestos a la importación, que podrían acelerar la inflación y perturbar el comercio mundial, serán solo una carga temporal. Las preguntas de Trump a los periodistas sobre las reacciones del mercado al salir de la oficina oval subrayaron la conciencia de la administración sobre las implicaciones económicas en juego. La retórica que rodea a estos aranceles es una complicada mezcla de preocupaciones comerciales y de seguridad nacional. Mientras que Trump y sus asesores económicos, como Kevin Hassett, sostienen que estas medidas forman parte de una guerra contra las drogas, el tono a menudo deriva hacia el lenguaje de una guerra comercial en toda regla. Trump suele plantear la cuestión como una cuestión de desequilibrios comerciales, insistiendo en que los países extranjeros están explotando a Estados Unidos y que los aranceles son la única herramienta para nivelar el campo de juego. La incertidumbre en torno a los aranceles no es solo una cuestión económica, sino también social. En lugares como Skagway, Alaska, donde la economía local depende en gran medida de los turistas canadienses, el temor a los aranceles ha suscitado preocupaciones sobre los tipos de cambio y la posible interrupción de los viajes transfronterizos. Como señaló uno de los principales directores de turismo, Jaime Bricker, la ambigüedad de las políticas futuras podría obstaculizar la frágil relación entre las comunidades vecinas y hacer mella en la ya frágil economía de la región. A medida que continúan las negociaciones, la comunidad mundial sigue siendo muy consciente de lo que está en juego. El hecho de que se pueda alcanzar o no una resolución a largo plazo en las próximas semanas determinará la trayectoria de las relaciones comerciales internacionales en los años venideros. Con los ojos del mundo puestos en Norteamérica, el resultado de estas discusiones no solo afectará a los aranceles, sino que podría redefinir la naturaleza de la cooperación y el comercio transfronterizos en el siglo XXI. Haga clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.